Amigas y amigos del micrófono amarillo, pues nuevamente darles la bienvenida a esta segunda edición de nuestro podcast. Estamos transmitiendo desde las instalaciones del PRD Michoacán y pues les damos la más cordial de las bienvenidas. Y hoy les platico que tenemos una invitada de lujo. Se encuentra con nosotras allí Vero García, ella es la secretaria general del PRD y pues le damos la más cordial de las bienvenidas. ¿Cómo estás, Vero? Muchas gracias, Viri. Pues muy contenta de estar aquí en las oficinas del partido. Estamos trabajando haciendo muchas cosas y desde luego, pues yo muy a gusto de estar este día contigo aquí en Micrófono Amarillo. Qué bueno. Vero, pues esta es la segunda edición de este podcast que estamos haciendo desde nuestro partido político y queremos nosotras, pues, que la gente en Michoacán, sobre todo, que la gente del país nos conozca, que sepa que nuestro partido no ha desaparecido, que seguimos vigentes y que seguimos haciendo muchísimas cosas. O sea, la historia del PRD no ha terminado. Gracias, Viri. Primero decirte que estoy muy contenta. Gracias por pues me honra mucho ser la segunda edición de Micrófono Amarillo. Que felicitarte por esta iniciativa. Me parece que es muy importante, además, hacernos llegar de estos medios para comunicarnos con nuestra gente. Gracias. Efectivamente, el PRD hoy en Michoacán es un PRD que tiene un momento diferente. Y en este nuevo momento y en esta nueva historia es una gran oportunidad para que la gente joven, para que las mujeres, para que volteemos a ver que es un partido que es una alternativa para todos los sectores sociales, pero sobre todo recordar su historia. Porque bueno, somos herederos de una lucha, herederos de una historia, y que en este momento, en este nuevo comienzo, por llamarlo de alguna manera, no podemos nosotros desligarnos de todo lo que ha significado un camino de hombres y mujeres que han soñado, que han luchado, pero sobre todo que han tenido logros muy importantes y que se han visto reflejados no solamente en leyes, sino en las políticas públicas de este país. Es decir, ha impactado el trabajo, la lucha y lo que ha generado este partido sin lugar a dudas. Entonces eso lo tenemos que recordar, lo tenemos que traer a la memoria, pero sobre todo lo tenemos que decir, lo tenemos que expresar y lo tenemos que decir con dignidad y con el orgullo que nos caracteriza a los perredistas y a las perredistas. Por eso, pues muy agradecida, Viri. Fíjate que tú mencionabas hace unos momentos algo bien interesante, el legado que ha dejado el PRD como partido político. En la edición anterior platicábamos con Octavio Campo de estos 36 años de fundación del PRD como un partido nacional. Una historia pues que ha dejado huella, que ha dejado marca en nuestro país. Y tú lo mencionas muy bien, el legado que ha dejado a través de leyes, de normas, de programas, de políticas públicas y que muchas veces podremos creer que ya venían per se, de facto, pero siempre es importante y es muy interesante conocer qué hay detrás de todas estas políticas públicas, qué hay detrás de todas estas leyes, cómo se fueron conformando, y creo que el PRD jugó un papel muy importante tanto para la creación del Instituto Federal Electoral, en aquel entonces conocido como IFE, que recordaremos muy bien en aquellos años. Yo lo recuerdo muy bien porque había una campaña que decía, pero te peinas, compadre, ¿no? Para promocionar el que fuera la ciudadanía en ese momento. A mí todavía no me tocaba, pero en ese momento a tramitar una credencial de elector. Llegar a esa credencial de elector, al final del día, es parte de este legado del que hablabas. Y muchos otros. Yo, para fines prácticos, quisiera pues remontarme a 3 momentos, quisiera señalarlos. El primero, que fue antes del nacimiento del PRD. O sea, ¿qué pasaba en una sociedad que ha evolucionado de manera increíblemente veloz? ¿Y qué pasó antes? ¿Qué genera la creación de este partido político? ¿Qué hace que la sociedad, que muchos hombres y mujeres, que sectores sociales como los campesinos, como las mujeres, que vieran una oportunidad de hacer una transformación social ante algo que no les parecía en el status quo que se encontraban, es decir, la democratización? El mejor hoy, las nuevas generaciones, lo que tú acabas de señalar, lo vemos como que es algo per se. O sea, la credencial del lector, el que tengamos nosotros
las condiciones que hoy tenemos para poder tener la transparencia, para poder ver los temas de rendición de cuentas. Es decir, una serie de historias que yo creo que vale la pena que hoy traigamos a la memoria. Y yo lo quisiera dividir en eso. ¿Qué genera esa oportunidad? ¿Cómo estos sectores sociales ven en el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en ese momento? Pero además, no solamente sectores sociales, sino partidos políticos instituidos en México que se veían muy mermados ante una, la hegemonía de un partido político, y que entonces en ese momento, pues, hubo los partidos políticos que, por cierto, pusieron su registro y pudieron hacer una gran coalición. Es decir, el tema de las alianzas que hoy vemos y que nos espatan, esto tiene muchísimo tiempo en México, pero además en el mundo. Y entonces, en ese momento que ponen en la mesa partidos políticos, hace la creación del Partido de la Revolución Democrática con una historia fenomenal. Fenomenal por todo lo que implicaba. Porque implicaba peligro, sí, pero sobre todo porque implicaba el corazón puesto ante la esperanza de muchos mexicanos y muchas mexicanas para que las cosas dejaran de ser lo que eran. Y entonces, en este parteaguas que le hemos llamado en mucho tiempo, en este parteaguas que se da en el 89, 88, 89, pues hay una gran movilización social que genera un partido de la Revolución Democrática. Y el nombre, ¿por qué? Pues justo por eso, porque teníamos que romper estos paradigmas y podíamos pensar en la democratización no solamente del partido político, del país, de las instituciones, de que todos los mexicanos y las mexicanas gozáramos de la oportunidad de votar y ser votados, pero de la oportunidad real. Y entonces me parece que fue un momento crucial, porque justo lo que tú acabas de señalar, antes de que sucediera el Partido de la Revolución Democrática, pues quien tenía el control de los órganos electorales justo era la Secretaría de Gobierno. Y bueno, a partir de esto hay una ruta, hay un camino, hay la profesionalización inclusive del personal del Instituto Electoral, en algún momento Instituto Federal Electoral, el ICE, ahora INE. Pero lo cierto es que hay no solamente una profesionalización, sino hay políticas públicas, hay se ha desplegado todo un tema que tiene que ver con Se ciudadanizó. Y entonces hay todo un tema que tiene que ver con instituciones, con organismos públicos autónomos, con una lucha que se da porque vemos esa necesidad de transparentar, de la rendición de cuentas, de la democratización de los órganos, de la lucha feminista, que es una ola mundial, que es una ola internacional, pero que en México me parece que donde encuentra su primera estación es en las filas del Partido de la Revolución Democrática. Y esto lo digo con mucho orgullo y con conocimiento de causa, porque muchísimas mujeres que dentro y fuera dieron muchísimo la lucha, pero además estudiaron, nos preparamos, lo identificamos, cómo había esa violencia invisibilizada o normalizada, y entonces se abrió esa brecha y empezamos a identificar el tema de los salarios, la microviolencia, la violencia por razón de género, y entonces nos dimos cuenta que había una serie de situaciones, pero no solamente la identificamos, sino que la procesamos a partir de las legislaturas locales. Dimos la oportunidad de que cuando las mujeres tuvimos una participación directa, vimos que había políticas públicas diseñadas para las mujeres, el tema del lenguaje de género, Claro. Revisamos el tema de la democratización y de la ciudadanía, de que ciudadanizamos estos órganos, pero con la compañía, con el tema de la equidad de género, para que pudiéramos tener una sociedad que hoy tenemos. No de mérito, desde luego que en este momento hay una ola feminista, hay una generación de mujeres que ya traen otro chip, por llamarlo de alguna manera, y que eso nos debe llenar de orgullo porque, bueno, tenemos que seguirnos acompañando de estos temas y muchos. Hoy la sociedad, sin lugar a dudas, durante esta vida que tuvo el Partido de la Revolución Democrática Nacional, la elección pasada perdimos el registro, pero toda esta lucha es esa herencia, ese legado del que tú hablas, Viri. Y entonces me parece que nosotros hoy en Michoacán tenemos una gran responsabilidad.
Y esa responsabilidad es con el legado, con la herencia, pero sobre todo con la demanda de las causas que hoy demanda la sociedad. Y entonces hoy tenemos que ser ese nuevo momento, ese nuevo comienzo, que es esa gran oportunidad, un reto muy difícil, pero que hoy pues lo estamos trabajando para lograrlo. Y con toda la pasión, con toda la experiencia, con toda la historia, lo vamos a hacer desde el PRD de Michoacán. Fíjate que me gusta escucharte y me gusta escuchar toda esta historia que hay del PRD, de todo lo que ha logrado esta lucha feminista. Decir que la ley para la erradicación de para erradicar la violencia de género y garantizar una vida libre de violencia, pues es una gran aportación de las mujeres perredistas que lucharon en los congresos, que lucharon en la Cámara de Diputados, pues para impulsar una iniciativa como esta que finalmente fuera aprobada y que hoy nos sirve para poder implementar este tipo de políticas públicas de las que hablas y que es de todo este legado que tenemos pues como perredistas, pero que hemos dejado a la sociedad. Y lo digo porque muchas veces hemos escuchado que piensan que hablar de un perredista es alguien que no, que está sumergido en conflictos. Y no, creo que hablar de un perredista es hablar de una izquierda progresista que pone a discusión temas tan importantes como este que enfrentamos las mujeres, no de ahora, sino desde hace muchas décadas, desde las primeras olas del feminismo. Hoy vivimos esta cuarta ola del feminismo y que hemos llegado a esta cuarta ola del feminismo precisamente porque se han abierto y se han dado estas condiciones para que podamos todavía estar superando algunas cosas, como ya las superamos, el sufragio de las mujeres, que ya ahora pues las mujeres somos reconocidas como ciudadanas y tenemos el derecho a votar y ser votadas, y qué bueno que ya superamos esta parte y todavía tenemos grandes pendientes. Y desde la perspectiva del PRD, ¿cuáles son los grandes pendientes que se deberían o se tienen que estar discutiendo actualmente? Bueno, yo creo que todavía tenemos una gran deuda histórica con los sectores sociales más vulnerables y que sobre todo en este momento se han agudizado. Y entonces, pero me parece que, fíjense que ahorita te escuchaba, Viri, y estoy pensando, no quiero cometer una imprudencia, pero Marcela Lagarde, por ejemplo, fue diputada federal, estuvo en el grupo parlamentario del PRD, y es una mujer que no solamente trasciende en la vida política de México, sino en América Latina. Sí. Reconocerle a Marcela Lagarde, antropóloga y además extraordinaria mujer, que nos ha enseñado mucho y que ha sido maestra para muchas mujeres, no solamente del PRD, sino ha formado a muchísimas feministas. Y entonces, pues reconocerle el que se haya tipificado el delito de feminicidio. ¿Qué pasa? Hoy vemos que los números son, pues dimensionalmente escalofriantes, son muy difíciles ver cómo se sigue dando sistemáticamente la violencia contra las mujeres por un tema de género. Y entonces cuando llega a la máximo tope de la violencia, que es el homicidio, pues siempre ha existido, sí, pero cómo nos visibilizamos, cómo nos damos cuenta que esta es la razón, y fue ahí donde se tipifica y el tema del feminicidio, el tema del lenguaje, cómo nos podemos comunicar para darnos cuenta de que nosotras tenemos que ser visibilizadas, ¿no? Era el Día del Niño y hoy todos decimos es que es el Día del Niño y de la niña. Claro. Y entonces son cosas que pudieran parecer, pues que no llegan a tener temas de leyes, pero que nosotros cada vez más nos habituamos. Pero sobre todo nos damos cuenta de que existimos, porque lo que no se menciona no existe. Y entonces hoy creo que hay grandes logros, muchos, y podría señalar muchísimos. Pero para responder un poquito a tu pregunta, pero yo soy una apasionada, este partido, es mi casa, yo aquí me he formado y creo que el partido ha cobijado muchas banderas y ha sido un partido progresista, incluyente, y siempre ha tenido esa capacidad y esa posibilidad de escuchar a todos los sectores sociales. Y entonces me parece que hoy justamente lo que está atravesando, ¿qué es lo que en este momento
pudiéramos nosotros esperar del PRD Michoacán? Y esa sería la gran pregunta. Yo creo que el tema que nosotros tenemos que seguir manteniendo es que en este partido somos escuchados todos los sectores sociales y todas las mujeres y todos los hombres, y que hay un respeto a la pluralidad, a la diversidad de las ideas, a los planteamientos. Esa parte me parece que debe seguir siendo esa característica del PRD Michoacán. ¿Qué otra cosa me parece que debemos resaltar? La democratización de nuestro partido político, porque este partido político mostró a México que existía la oportunidad de que hombres y mujeres de todos los estratos sociales y de todas las condiciones sociales pudiéramos acceder a tener posibilidades de tener, es decir, la democratización interna para que nosotros tengamos acceso a los espacios de poder y a los espacios de representación. Y esto te lo digo por experiencia. Yo tenía 24 años saliendo de la universidad, terminando mi carrera. Yo me fui a jugar una elección interna. El PRD tenía su propio órgano interno de elección, que era el Comité Estatal o el Comité Nacional de Servicio Electoral. Y entonces armábamos nuestros propios procesos electorales para que nuestra militancia y muchas ocasiones se abrían, y entonces nosotros teníamos la oportunidad de elegir quién queríamos que fueran nuestros candidatos, quienes abanderaran las políticas del Partido de la Revolución Democrática. Y eso tiene un valor muy importante, Claro. porque entonces ya no te cierras a solamente un círculo político o solamente accede de los familiares, los amigos, sino que pudiéramos todos y todas tener esa oportunidad a través de un partido político, insisto, para tener una representación, para tener espacios de gobierno y estar en condiciones de hacerlo. Entonces, me fui, participé en un proceso electoral interno y, bueno, pues había compañeros de comunidades indígenas, había compañeros maestros. En esa ocasión, recuerdo que fuimos 6 candidatos, fui la única mujer y además joven, que había una acción afirmativa de mi parte en ese momento, por ser mujer, por ser joven. Y tuve la oportunidad de ingresar a esta elección. Y bueno, pues se da la elección, gano la elección interna, me voy a participar como candidata a diputada local por el Distrito Séptimo con cabecera en Zacapu, registrada por el Partido de la Revolución Democrática, y gano. Y entonces yo fui diputada de la 70ª legislatura local, teniendo 25 años. O sea, la verdad es que esa parte que yo lo quiero expresar, porque me parece que todos los jóvenes, que todas las mujeres, que todos los sectores tenemos que tener claro que en el Partido de la Revolución Democrática seguimos haciendo democracia, pensando y creyendo como una forma de vida, como lo señala la Constitución, y que aquí practicamos la democracia para que las puertas estén abiertas para todos los sectores sociales. Sigue estando pendiente y sigue estando en el tintero los temas que hoy se demandan, y esos temas pues son lo que en la escucha social nos damos cuenta, y hoy una madre está muy preocupada por la seguridad que está viviendo nuestro país en términos generales. Hoy una madre está muy preocupada por la oferta educativa de sus hijos, porque no solamente es el esfuerzo y el amor que nosotros profesamos para que nuestras familias se profesionalicen, para que tengamos mejores condiciones de vida, sino que además luego hay una preocupación de qué hacemos con el profesionista cuando las oportunidades laborales siguen siendo pues limitadas. Entonces, tenemos muchos temas hoy en día. La globalización, el tema de los medios de comunicación, nos permiten vivir en la inmediatez, pero también nos generan muchísimas frustraciones porque hay poca oportunidad. Entonces el PRD debe seguir siendo ese instrumento que permita ir acortando las brechas de desigualdad para que todos tengamos la gran oportunidad de desarrollarnos a partir de nuestras aptitudes. Vera, pues estamos llegando al final de esta edición de Micrófono Amarillo, y bueno, pues que nos digas, ahora sí, ¿cómo visualizas al PRD pues en el corto, en el mediano y en el largo plazo? Pues, Viri, primero decirte, yo hoy tengo 2 meses que he tomado protesta como secretaria general del Partido de la Revolución Democrática en Michoacán,
y estoy muy contenta. Estoy muy contenta, pero además muy animada y veo la proyección del partido, lo decía en un principio, como un nuevo comienzo y una gran oportunidad para que hagamos las cosas bien. Las hemos hecho bien, creo que el partido en términos generales, y si hacemos una glosa legislativa, una glosa de políticas públicas, una glosa de las tareas sociales que hemos dado, yo estoy segura de que vamos a salir aprobados, súper aprobados, y no tengo ninguna duda de eso. Sin embargo, creo que, bueno, en los temas electorales, las correlaciones políticas, las decisiones políticas, dicen luego cosas diferentes. Pero hoy, en esta nueva oportunidad, veo al partido a corto plazo como siendo eso, esa alternativa que tienen los jóvenes, los sectores sociales, esa alternativa que tiene la propia clase política de verlos como esa opción para lograr tener condiciones de que los mejores hombres y las mejores mujeres tengan o tengamos acceso a tener la representación, el gobierno y acceder a poder entrar a estos organismos, a poder plantear ideas. No le tenemos miedo al debate en este partido, no le tenemos miedo, desde luego, a los señalamientos, y al contrario, en este partido nos escuchamos, nos atendemos y tomamos decisiones y acuerdos para lograr lo que queremos, la armonía de una sociedad en la que todos estamos esperanzados. Y para el 27, ¿cómo visualizas al PRD para 2027? Sin lugar a dudas, yo visualizo al partido fuerte, en mejores condiciones electoralmente hablando, pero sobre todo visualizo un partido lleno de perfiles nuevos, de muchos jóvenes, de muchas jóvenes y de un sector que está muy interesado en seguir haciendo política y política de la buena. Muy bien. Pues amigas y amigos del micrófono amarillo, muchísimas gracias por seguirnos. Recuerden, tenemos nuestras redes sociales, por aquí se las estamos compartiendo, y síganos. Recuerden, también pueden estar mandando sus mensajes, sus preguntas y los temas que quisieran que abordáramos en este espacio de diálogo. A nombre del PRD Michoacán, les damos la más cordial de las gracias por habernos acompañado en esta edición de Micrófono Amarillo. Nos vemos en la siguiente edición.